llena de nodos, de miles de nodos por todo el mundo, que habitualmente a esos nodos se los llaman mineros. Es un poco confusa la metáfora. Pero bueno, básicamente lo que provee la blockchain es una base de datos descentralizada. Bajándolo más chico, o sea, más sencillo, es como si fuera una gran hoja de cálculos global, que todo el mundo tiene acceso, y en esa hoja de cálculo todos podemos escribir nuevas entradas, pero nadie puede modificar lo que se escribió. Entonces, si alguien quisiera hackear la blockchain y cambiar un registro dentro de esta base de datos global, tendría que hackear los miles de servidores por el mundo y además aportar está con AutoAdvance, y además de eso aportar un montón de pruebas de trabajo que se hacen con poder de cómputo. Eso requeriría hacer muchísimo poder de cómputo que pase el 51% de la capacidad de la red. Entonces eso hace que sea extremadamente antieconómico tratar de cambiar un registro dentro de la blockchain. La primera aplicación de esta tecnología, así como por ejemplo para la Internet, la primera aplicación de la Internet fue el email, la primera aplicación para esta tecnología de blockchain es el Bitcoin, lo que llamamos criptomonedas. Bitcoin es una criptomoneda que funciona a base de tecnología blockchain, que tiene muchas garantías en el uso. Por un lado, sabemos qué cantidad exacta de bitcoins va a haber en todo momento, porque toda esta base de datos es totalmente pública y está abierta a todos para auditar, y está controlada completamente por matemáticas. No hay un regulador o un banco central que ajuste la emisión, sino que es un algoritmo el que controla la emisión. Es totalmente global. Y los bitcoins no están en ningún lugar del mundo, están en todo el mundo al mismo tiempo. Si yo le mando a alguien que está al lado mío o en Asia, las transacciones valen lo mismo, y rompe totalmente todas las barreras y todas las fronteras. O sea, si por ejemplo cuando escuchábamos la charla a la mañana de Open Banking, uno de los grandes desafíos es hacerlo geográfico en la interconexión de los bancos. Esta tecnología por naturaleza es completamente global, así como la Internet. Entonces, en esta primera aplicación genera un sistema, que por eso el título de la charla es como un sistema de pagos, en el que está totalmente distribuido, es peer-to-peer, no hay intermediarios. Es extremadamente económico, es una transacción por millones de dólares entre distintos países, nos va a costar centavos de dólar registrarla. Tiene características como la Internet, que es de difícil censura. Por ejemplo, hoy en América Latina el Bitcoin se está utilizando mucho para hacer remesas a Venezuela. Y mucha gente de Venezuela está logrando sobrevivir gracias a que sus familiares le pueden enviar Bitcoins o criptomonedas que después lo pueden usar para comprar cosas, evitando la censura del gobierno. Eso tiene un poder enorme y muchísimas aplicaciones, ¿no? Y en esto, bueno, entonces por ahí, para bajarlo un poquito más a tierra, quería mostrarles un ejemplo de cómo sería un pago, una transacción en Bitcoin, y después seguir hablando de qué más se puede hacer con esta tecnología y qué otras cosas van a surgir a partir de la tecnología de blockchain. Pero lo primero que vamos a hacer es ver cómo sería un pago. Entonces, el inicio sería muy sencillo, como digamos que somos un comercio que quiere recibir un pago y va a aceptar pagos en Bitcoin. Hay muchísimos merchant tools y procesadores de pago que nos ayudan a realizar esto. Este es un ejemplo con nosotros, en el que decimos yo quiero cobrar una cantidad, podría ser tanto en Bitcoins como en una moneda, porque tenemos la funcionalidad de cambiar monedas locales instantáneamente. Entonces lo primero que decimos es cuánto queremos cobrar, y esto genera una clave pública. Esa clave pública sería como el número de cuenta bancaria. La blockchain, dentro de la blockchain, como esta hoja de cálculo que les decía, lo que registra son claves públicas, que serían la dirección de Bitcoin, o como algo así como un número de cuenta bancaria, pero solo tiene los registros públicos.
información de cómo se realizan, cómo se firman las transacciones. Pero sí tiene a base de criptografía un mecanismo para validar esas transacciones. Entonces, eso genera una dirección que habitualmente se representa con un código QR. Cuando leemos con nuestra aplicación, ese código QR levanta la dirección de Bitcoin a donde vamos a enviar fondos y la cantidad. Entonces, del lado del usuario, si tenemos los fondos, autorizamos la transacción y en nuestra billetera, que es donde nosotros guardamos nuestros Bitcoins, esa billetera guarda la información privada, que sería la clave privada, que es como una contraseña muy larga. Y lo que hace la billetera es construye una firma, así como alguien llevaría un cheque, que genera una clave criptográfica basada en esa clave privada, pero sin revelar la clave privada. Y lo que se transmite a la red es esa transacción con esa firma criptográfica, y eso es lo que valida la red. Todos los nodos reciben esa transacción y validan esa transacción. Esta tecnología se llama blockchain porque son bloques en cadena. Los bloques son como las hojas del libro contable, y cada vez que hay un nuevo bloque es como una nueva hoja en la que se asientan las transacciones. Entonces, como es una red descentralizada con miles de nodos, hay un algoritmo de consenso que lleva el consenso de toda la red entre todos los nodos. En Bitcoin eso pasa cada 10 minutos y se asienta un nuevo bloque con las transacciones. Entonces, cuando se termina esa transacción, lo que sucede es que el usuario, el comercio va a ver la recepción. En el caso de procesar con un procesador de pagos, probablemente haya un cambio en moneda local. Pero algo que tiene distintivo esta tecnología es que queda un asiento completamente público, basado en seudónimos, pero que todo el mundo puede verificar en la blockchain. Entonces, este es un ejemplo de una transacción en el que arriba del todo hay un hash. Eso sería el número de transacción, es un número muy largo que representa la información de la transacción, y aparecen las direcciones de donde se enviaron los bitcoins y hacia dónde se enviaron. Y el número de confirmaciones es cuántos bloques pasaron entre que se envió la transacción y se recibió. Y si miramos esta transacción, seguramente valió menos de 30 centavos de dólar, y no importa el monto, porque en realidad lo que los mineros tienen como incentivo de aportar seguridad base a una pequeña comisión que hay con las transacciones. Esto es extremadamente poderoso porque es la primera tecnología que construye un dinero nativo de la Internet. Es la primera tecnología desarrollada como un sistema de pagos, un sistema de dinero digital que sería como el protocolo que le faltaba a la Internet. Y esto tiene muchísima potencia porque además es la primera aplicación hacia algo que llamamos el dinero programable o el dinero inteligente. Bitcoin hoy tiene algunos desafíos. Estas son tecnologías que son sobre todo para escalabilidad. Hoy la red tiene hasta 7 transacciones por segundo de capacidad, pero ya hay al menos 3 desarrollos para llevar a esto algo que podría llegar a la escala de Visa. Por ejemplo, sobre todo Lightning Network va a hacer que los costos de las transacciones sean todavía más bajas y además instantáneas. Hoy tenemos que esperar hasta que pase un bloque para estar seguros que la transacción se asentó, pero cuando esté Lightning Network, que ya está en prueba, no vamos a tener la necesidad de esperar, podemos hacer que la transacción, confiar que esa transacción de forma instantánea y ya resolverla. Pero bueno, les decía que esto es la punta de iceberg de un montón de otras aplicaciones. Y esto sobre todo porque lo que permite la blockchain es construir dinero programable. Y además este registro público completamente global. Cada transacción de Bitcoin en sí no es un asiento de Alice le envía a Bob una cantidad, o María le envía a Pedro
una cantidad, sino que es en sí mismo un programa que se ejecuta. Cada transacción es un set de instrucciones del programa, y esto va a llevar, y está llevando a construir contratos inteligentes. También se puede utilizar para notarizado, porque si asentamos que existió un documento, la firma de un documento en la blockchain, podemos darle fecha cierta, que es básicamente el trabajo que hacen los escribanos. Si nosotros hacemos un documento digital y lo asentamos en la blockchain, podemos dar por seguro que ese documento existió y con ese contenido a partir de la fecha en la que se incluyó en la blockchain. Yo tengo un amigo, Santi Siri, en Estados Unidos, que cuando nació su beba la registró en la blockchain y puso los datos del nacimiento, así como si fuera un registro natal. Pero bueno, hay muchísimas otras aplicaciones, aplicaciones para registros médicos, para supply chain, y nosotros después les voy a comentar un poquito de una aplicación que estamos haciendo para una red de créditos basados en contratos inteligentes. Pero bueno, en sí seguro escucharon mucho de Bitcoin. Bitcoin tiene un lenguaje de programación, pero es bastante limitado, porque fue el primero y tiene una característica que es, siendo muy técnico, no es Turing completo. Y esto llevó a que hace 2 años se lanzara una nueva criptomoneda que se llama Ethereum. Esta criptomoneda lo que logra es ser Turing completo, lo cual significa que se puede escribir cualquier programa. Si alguna vez vieron la película de Turing, Rompiendo la máquina Enigma, es la persona que definió la computación. Y si una máquina virtual, como sería la de Ethereum, o cualquier máquina es Turing completa, hace todo el set de Turing, se puede escribir cualquier programa en esa máquina. En Ethereum se puede escribir cualquier programa y funciona como si fuera una gran computadora global. Y esto lleva a un montón de aplicaciones. Las principales que se han empezado a hacer es empezar a registrar activos en la Internet. Y algo que yo creo que va a empezar a pasar es que el mercado de capitales se va a ir volcando cada vez más a la Internet de forma nativa. El año pasado hubo una gran ola de ICOs, si se escucharon en algún momento, que es un mecanismo para levantar fondos o para armar una arquitectura de negocios basados en blockchain. Hubo realmente un gran rally, ahora no es tan grande como lo fue, pero muchas empresas levantaron millones de dólares en proyectos basados en tokens. Y básicamente el concepto sería, supongamos que vamos a hacer una sala de videojuegos. Y en esa sala de videojuegos se va a jugar con unas fichas, y en vez de levantar fondos para el fondo de comercio y a través de propiedad o equity en la sala de videojuegos, lo que decimos es, vamos a hacer solo una cantidad fija de fichas. Y vamos a garantizar que esa cantidad de fichas no se puede cambiar porque eso está registrado en un contrato inteligente en la blockchain. Y eso le da la posibilidad a cualquiera de auditar de que ese contrato no se puede cambiar y es inalterable. Entonces, si los inversores lo que hacen es empezar a especular que si viene mucha gente a la sala de videojuegos, van a comprar muchas de estas fichas y el valor de la ficha va a subir. Entonces, se empieza a jugar o especular en el funcionamiento del negocio a través de lo que se llama el derecho a acceso. Es una forma completamente nueva de arquitectura de negocios. Pero bueno, también este año está empezando a suceder, estamos yendo a cosas más tradicionales, como por ejemplo los security tokens, que es la representación en tokens en la blockchain de activos como si fueran como las acciones o activos reales. Por ejemplo, en Argentina tenemos el caso de una bodega que creó un token que representa las botellas de su próxima cosecha. Entonces, como mecanismo de acceso a capital, lo que hizo es prevender la próxima cosecha, y lo que especula el inversor es que está comprando a un precio más bajo, y ya que la bodega va a ser capaz de producir la cantidad de botellas de vino
Pero esto le permitió a esta bodega, que es muy chiquita, tiene 5 años, pero es una bodega chica en Mendoza, financiarse con inversores de todo el mundo, y principalmente de Asia. Una bodega chica de Mendoza, en Argentina, vendiendo tokens a chinos que están especulando en que esta bodega pueda lograr este proyecto. Seguramente va a ser así, tiene bastante experiencia. Pero bueno, esto trae muchísimas formas de financiamiento nuevas y hay muchísimos proyectos montándose sobre esta tecnología. En Buenos Aires es un hub muy importante para cripto, hay más de 30 empresas de blockchain y el levantamiento de capitales está casi en los $1.000 millones, algo que para Argentina es increíble para un país que no tiene una historia así como acá. No hay muchos fondos de inversión, es todavía menos que en Colombia, y aún así, por esta tecnología, estos proyectos basados en Buenos Aires están levantando rondas masivas gracias a que hay muy buen talento y que se puede acceder a capital de forma global. Pero bueno, comentando, para ir cerrando, les comento un poco qué hacemos en Ripio. Nuestro principal producto es la billetera, que es donde la gente puede comprar y vender criptoactivos, y es el portal de acceso a toda esta tecnología. Hay un exchange, que es en donde se compra y se venden estos activos. Tenemos un servicio de pagos que se llama Ripio Pay, en el que comercios pueden utilizar la plataforma para aceptar criptomonedas como forma de pago. Y tenemos una red de créditos descentralizada, que es una de las primeras en el mundo y la primera enfocada en microcréditos, que se llama RCN y está basada en contratos inteligentes sobre la red de Ethereum. Y este es el proyecto por ahí más avanzado que tenemos. Y es básicamente lo que nos llevó a este producto, es empezar a pensar, bueno, crédito es uno de los contratos más viejos que existen en la humanidad. Y es claro que esto, así como todo hoy estamos en una ola de disrupción en el que en la humanidad todo se está convirtiendo en software, Bitcoin es el dinero convirtiéndose en software, y estamos viendo como todo se está convirtiendo en software. Los contratos no van a ser una excepción. Entonces nos empezamos a preguntar cómo va a ser un contrato de crédito basado en contratos inteligentes en la red de blockchain. Y eso nos llevó a empezar a construir este producto. Hoy está operativo, lanzamos una plataforma desde la cual se puede hacer solicitud y fondeo de créditos. Hay más de 400 créditos activos. Y bueno, el futuro es... Yo creo que realmente nadie se puede imaginar todo lo que esto va a significar o todo lo que va a cambiar a la humanidad esta tecnología. Esta tecnología le permite a la humanidad tener un mecanismo de registro que nunca tuvimos, de una forma que realmente no sé, para uno es difícil saber exactamente cuáles van a ser las grandes disrupciones, ¿no? Esto es como el principio de la Internet, y en el 90 habría sido muy difícil predecir Facebook, pero yo estoy seguro que van a haber de las empresas más grandes de la Internet o de la industria de la tecnología van a estar basadas en esta red, y me parece que es importantísimo para América Latina empezar a explorarlo y empezar a innovar y a desarrollar productos y servicios. Y algo que tiene maravilloso esta tecnología es que además es totalmente global. Y hoy por primera vez podemos decir que el capital no es un problema. La principal limitación hoy de un proyecto basado en blockchain es el talento. Capital hay y el resto, y sueños todo el mundo tiene, es solamente ponerse a trabajar. Bueno, muchas gracias.